Antonio Almeida, secretario de la Cofradía de la Virgen de Chilla. Muy buenas. Hola, buenos días. Cuéntenos, primero usted, ¿cuánto tiempo lleva de secretario? Pues llevo de secretario y como miembro de la directiva 13 años en la cofradía. ¿Cuántos cofrades tiene actualmente? 500 y pico cofrades, casi 560. Cuéntenos cuál es la labor de la cofradía. La labor de la cofradía tiene encomendada la labor del mantenimiento y la administración de lo que son las fincas de Chilla y sus edificios. Tiene contratado personal para ayudar en este trabajo, que son los santeros. ¿Cuál es el papel del santero? El papel del santero es el mantenimiento de lo que son todas las fincas y luego cuando hay las fiestas, el mantenimiento y el cuidado, el estar vigilante de que no haya ningún problema, de la ermita, que esté bien. Y en las fiestas pues colaboran mucho en lo que es la realización de la fiesta, la colaboración para realizar las fiestas. Genera muchísima devoción, pero no solo en Candelera, sino en toda la zona, pueblos aledaños, ¿no? La característica que tiene esta Virgen es que hay varias comarcas donde se le tiene mucha devoción, tanto en el norte de Cáceres, los pueblos de la Vera, como la zona de la Campana de Oropesa, la zona de Calavera, Mejorada, Segurilla. Entonces es más bien una Virgen de la que se tiene devoción en varias comarcas. Es una devoción multicomarcal. Hoy domingo es el día grande, es el día de la romería. ¿Cuántos romeros suelen acudir? Pues calculamos que entre 2.000 y 3.000 personas son las que acuden en el día de hoy a la fiesta de la romería. Luego el domingo que viene hay también fiesta, la fiesta llamada Fiesta de la Vela, donde ya acude menos gente, más gente de Candelera sobre todo. ¿Nos puede aclarar exactamente cómo surge la vela? ¿Qué es exactamente la vela? La vela es el segundo día de fiesta y se utiliza, o sea, el acto principal que le diferencia de lo que es el día de la fiesta es que se nombran los nuevos caballeros, nuevos cofrades, personas que quieren ingresar en la cofradía, ese día se produce su nombramiento. El resto de actividades son prácticamente igual que el día de la fiesta. ¿Cuántos cofrades nuevos van a entrar este año? Este año entran 2 veces al año cofrades, en la fiesta de mayo de los caballeros y ahora en la vela, ahora van a entrar 4. ¿Hay otras actividades a lo largo del año en Chillas? Lo que hay es misa el primer domingo de cada mes, todos los domingos de mayo y estos días de la fiesta. Este año ha habido aquí dentro de la finca un concierto de Carlos Núñez y bueno, aquí el trabajo es constante porque hay que mantener esto constantemente. Los santeros viven aquí, ¿no? Viven aquí, se abre todos los días excepto los lunes, se abre la ermita todos los días, con lo cual la gente está viniendo aquí durante todo el año. Antonio, para ser cofrade no hace falta ser candelerano, ¿no? Se puede ser... No, lo único que se requiere es tener más de 16 años. Al Ayuntamiento de Candelera, que tanto colabora con nosotros siempre en la organización de las fiestas, y acordarnos de no solo esos devotos candeleranos, sino también toda esa gente que viene incluso de Mejorada, que viene en la noche del viernes al sábado, antes de la noche, vienen andando desde Mejorada, por ejemplo, y que se trata pues de que aquí pues, sean bien acogidos, que tengan unas instalaciones adecuadas, montamos unas duchas para ellos también, y que aquí les esperamos a todos cuando quieran visitarnos, que van a ver unos jardines y unas fuentes con cascadas pues, impresionantes. Quien no lo conozca, que mucha gente ya en la Vera pues lo conoce. Antes en off nos has dicho que tenéis pensado invertir en hacer unos apartamentos rurales o... Esos ya están prácticamente acabados, unas casas viejas que existían aquí en Chilla, las hemos restaurado y haremos unos alojamientos turísticos. Tenemos también un restaurante que le tenemos alquilado a un chef, Pablo Bermejo, y eso es una de las fuentes de ingresos que tenemos para el mantenimiento de lo que es todo esto, que tiene mucho gasto. Como las cuotas de cofrades y los donativos que da la gente cuando viene. Muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros.